en día vivimos en una constante problemática vial en nuestro país, y esto es debido a la gran cantidad de carros y vehículos particulares que actualmente llenan las calles de la gran área metropolitana. Esto sin duda pues ha generado en toda la población gran estrés, mucha pérdida de tiempo, tanto para las personas que se quedan pegadas a empresas como para las personas que se ven afectadas, porque las personas no están llegando a tiempo por esto mismo de las presas, y también por la contaminación, ya que al haber tantos carros en las vías, pues eso sin duda pues está generando muchísima más contaminación para nuestro país. Una opción para tratar ese problema de la congestión vial consideramos que es el uso del transporte público. Entiéndase buses, el tren, taxis. Desgraciadamente no se usa tanto como se debería debido a lo poco eficiente que son estos medios de transporte hoy en día en nuestro país. Esta problemática nos llevó a buscar en nuestra investigación formas de cómo hacer más eficiente estos medios de transporte. ¿Cómo? Pues pensando en tecnología. Específicamente pensamos en el uso de grandes volúmenes de datos o Big Data para tratar de solucionar esta problemática que actualmente tenemos en el país. Ustedes se preguntarán, pero ¿qué es Big Data? ¿Eso con qué se come? Bueno, Big Data es un concepto que ha venido en aumento, en auge en los últimos años, se ha vuelto muy popular, y pues se entiende como Big Data como lo mencioné anteriormente, grandes volúmenes de datos. Y cuando nos referimos a grandes volúmenes de datos, no solo hablamos de los datos convencionales que podemos observar día a día, como transacciones bancarias, números de cédula, ese tipo de datos, sino también Big Data también abarca otros tipos de datos, como por ejemplo las redes sociales, los posts que hacemos en Facebook, los Twitters, imágenes en Instagram, inclusive los videos de YouTube. Si nos ponemos un poquito más técnicos, información que usamos normalmente en nuestras vidas, como Waze, por ejemplo, que usa tecnología GPS. Todas esas tipos de datos, todo eso conforman el Big Data. Y pues nuestra idea es investigar este tipo de tecnologías y ver cómo se le puede sacar provecho para atacar la problemática de la congestión vial en nuestro país. Otra de las tecnologías investigadas es el GPS, o el Sistema de Posicionamiento Global, y un caso en particular que nos llamó mucho la atención es el de Bali, en Indonesia. En esta ciudad, que coincidentemente también tiene los mismos problemas de congestión vial, el gobierno local, en conjunto con el gigante electrónico Hitachi, decidieron implementar un proyecto o llevar a cabo un proyecto piloto en el cual otorgaron a taxis de una compañía, alrededor de 300 taxis, un dispositivo GPS, con el fin de que los taxis pasaran reportando y enviando datos de todos sus viajes alrededor de la ciudad. ¿Cuál era el objetivo de esto? Pues recolectar todos esos datos para determinar cuáles son las rutas más tomadas, cuánto se tarda de un lugar a otro, y con esa información ser capaces de alguna forma llevarla o visualizarla
para que pueda ser utilizada por el resto de los usuarios. Y la idea que tienen básicamente es, con toda esa información, es montar un mapa tipo Waze en el que ellos muestran las rutas, mostrando unas en verde las que están descongestionadas, en amarillo las que están mediamente congestionadas y en rojo las que están muy congestionadas, y así también mostrando tiempos estimados que se puede tomar viajando de un punto a otro tomando estas rutas específicas. Por último, otra de las tecnologías investigadas es el uso de las tarjetas electrónicas o smart cards. Actualmente en Canadá ya se usa esta tecnología como medio de pago electrónico, y se dieron cuenta de que no solo sirve para eso. Este método de pago también genera gran cantidad de datos, ya que tiene ligado un dispositivo GPS también que va ligado a las unidades de transporte público, y pues se dieron a la tarea de utilizar todos estos datos generados para aplicar minería sobre estos datos. ¿Con cuál fin? Pues con el fin de explorar patrones de comportamiento, ver en qué zonas horarias el transporte público es más utilizado, y de alguna otra forma también realizar una categorización de los tipos de usuario que utilizan el transporte público. Gracias a estos procesos de minería que están siendo realizados por un instituto de tecnologías en Canadá, pues llegaron a ser capaces de identificar patrones de comportamiento, patrones de viaje, ver hacia cuáles son los lugares más frecuentados por los pasajeros, qué tipo de personas frecuentan este tipo de lugares o estos destinos, y también fueron capaces de predecir las horas pico en las cuales el transporte público es más altamente utilizado. Bueno, hablando un poquito de nuestra realidad nacional en Costa Rica, ¿cómo hacemos para conseguir los datos? Bueno, actualmente, digamos, en el país, los servicios de transporte público autorizados que tenemos es el transporte de bus, transporte por medio del tren y el taxi. Actualmente las empresas autobuseras lo único que utilizan para un tipo de generación de datos ahorita son los barrios electrónicos, pero estos barrios son un poquito limitadas, solo lo único que generan es la cantidad de volumen y por hora, ¿verdad? Entonces no nos brindan datos específicos del tipo de pasajero que se monta el bus, ni a dónde exactamente se monta, ni para dónde va. Entonces esa generación de datos es muy básica y realmente no ayudaría para mejorar el servicio. También tenemos en el caso del tren, ¿verdad? En el tren no hay forma de pago electrónico, no es meramente manual, por lo que de hecho no hay ni control suficiente, porque incluso hay pasajeros que ni siquiera hacen un pago. Entonces no hay un verdadero control del volumen que hay en las estaciones de tren, aparte de lo que usan los funcionarios de Incofer para cobrar, y a puro ojo o por medio de lo que ven, ahí más o menos calculan el volumen que tienen los vagones del tren en horas picas y así. Entonces también carece como una fuente de datos que nos podría servir para un análisis de Big Data. Y también tenemos el servicio de taxi, ¿verdad? Que en el gran área metropolitana hay una gran flotilla de taxis rojos, y ellos tampoco tienen como una bitácora donde cada viaje no hay control sobre qué tipo de pasajeros se estaban llevando. Entonces no hay una generación de datos alguna, carece totalmente, excepto los que usan aplicaciones móviles como Easy Taxi, que hay un perfil tanto del taxista como el pasajero, y ahí entonces también se calcula la ruta, cuál persona se montó el taxi, edad, localidad, etc. Y también información del taxista y cuánto duró, etc. Cuánto fue el monto que cobró. Entonces ahí sí hay
generación de datos, pero la cantidad de taxistas que usan esta aplicación es muy baja, por lo que no nos funciona para hacer un análisis real de lo que se ocupa para mejorar el servicio. Entonces, nuestra propuesta, ya analizando las tecnologías que existen, los casos de éxito en otros países, es que se utilice el Smart Card o el pago electrónico, tanto en buses como trenes, y esto generaría cierta cantidad de datos que nos serían muy útiles. Primero podríamos clasificar a los pasajeros, ¿verdad? Se podrían clasificar entre estudiantes, adultos mayores, y así poder clasificarlos. También, más que todo, dar un perfil del pasajero, de qué localidades vienen, de dónde van, hacia dónde van. Y esto también se junta con GPS en las unidades, tanto de tren como bus, para detectar exactamente dónde se encuentra un pasajero, cuando pasó la tarjeta la primera vez, y después a dónde fue a pasar la tarjeta de nuevo para llegar a su destino final. En tanto al taxi, lo que buscaríamos sería que más cantidad de taxistas, o que la flotilla adentro en gran área metropolitana utilice las aplicaciones tipo Easy Taxi, y eso generaría suficiente información para poder mejorar el servicio con una eficiencia bastante mayor. Bueno, ya para concluir, ya con los datos procesados y visualizados por las instituciones o empresas, ya tienen un respaldo para crear y elaborar proyectos para mejorar el servicio. ¿Qué tipo de proyectos? Digamos, por ejemplo, un proyecto para mejorar las rutas de buses o hacer rutas de buses nuevas. Ya teniendo una triangulación de dónde se monta un pasajero, hace un transbordo en San José Centro y después va a otro punto. Hay dos localidades, entonces se puede hacer una ruta única de una localidad a otra sin tener que hacer el transbordo en San José. Entonces, similar a las interlíneas, solo que ahora respaldado por datos que justifican ese proyecto. En el caso del tren, más que todo la capacidad de los vagones, ¿verdad? Cuántos vagones se ocupan a cuál hora y en qué lugares o en la época del año. Y entonces eso también puede respaldar a Lincofer para solicitar más trenes o habilitar más vías férreas. En el caso de los taxis, esto puede ayudar a ubicar taxis en ciertos sectores de la ciudad o en diferentes ciudades. También a donde se ocupan más taxis, ¿verdad? Entonces a donde se pueden habilitar más concesiones, así cumplir con la demanda de faltante que ocupan taxis en ciertos lugares. Y además, teniendo la información de los usuarios, se pueden determinar dónde se ocuparían unidades especializadas. En caso como es en pago electrónico, uno ya sabe dónde hay adultos mayores, dónde hay estudiantes. Entonces uno dice, en tal sector se puede utilizar unidades especializadas para adultos mayores, o si hay muchos estudiantes viajando a cierta hora en ciertos lugares, entonces mejor mandar una unidad únicamente para ellos. Entonces eso es un poco más o menos del tipo de proyecto que podría salir de este análisis de datos de Big Data. También, si lo vemos desde el punto de vista de gobierno, la implementación de este tipo de tecnologías permitiría al gobierno dejar de depender de terceras personas o entidades para realizar estudios sobre estos medios de transporte. Con la implementación de estas tecnologías, el gobierno fácilmente podría tener acceso a todos estos datos, analizarlos y utilizarlos de forma de que se logre en cierta medida mejorar el servicio. Pues se vería impactado mucho el uso, ya que hay estudios que han indicado que entre un 20 y un 30% de las personas que fueron encuestadas estarían dispuestas a cambiar su vehículo particular y a usar transporte público si estos mejoraran en cuestiones de
eficiencia, tiempos de traslado, comodidad, etcétera. Entonces, de la misma manera, la modernización en los sistemas de transporte público pues también ha demostrado en ciudades de América Latina que ayuda a descongestionar un poco las calles, ya que las personas van a empezar a optar más por este tipo de medios de transporte en lugar de sus vehículos particulares. Y ya para finalizar, analizando un poco también los casos de éxito en el extranjero, si nos ponemos a ver el impacto que generaron en las ciudades en los cuales se implementó estas tecnologías, consideramos que implementar algo así en el país es necesario y podría ayudar mucho al descongestionamiento de las carreteras. Esto involucra tanto al gobierno como a las empresas de transportes públicos que están involucradas y que en conjunto trabajen en una solución en la cual busquen implementar ese tipo de tecnologías, busquen generar datos que ya explicamos que no existen, y que entre ambas entidades pues trabajen en conjunto para lograr mejorar el transporte público, lo cual se va a reflejar en una descongestión en las vías y una mejor calidad de vida para la población costarricense. Muchas gracias. Muchas gracias.